Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, a quienes nos están acompañando amablemente de diversas instituciones de asistencia social a nivel nacional e internacional. Este es el sexto webinar que estamos preparando para ustedes a través de la Universidad Empresarial y Estudios Sociales. Me voy a permitir presentar quiénes somos nosotros y cuál es la finalidad, más allá de los cursos y todo lo que estamos haciendo, para que ustedes, como profesionistas del ramo de las organizaciones de la sociedad civil, puedan también adquirir conocimientos, capacitarse, profesionalizarse con nosotros. En este caso, les voy a presentar la universidad, qué es lo que estamos haciendo y quiénes somos nosotros. Para iniciar, nuestros programas están diseñados para proveer una capacitación laboral a las empresas e instituciones. Fíjense ustedes, tenemos opciones directamente para formar empresas, gobierno y organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué la UES en este caso? La oferta no solamente de nuestros diplomados, cursos que tenemos en formación continua, les permite en este caso iniciar cuando mejor se adapte a sus planes y necesidades de formación profesional. Esto quiere decir que no llevamos, si bien llevamos una estrategia curricular y una estrategia pedagógica, pues los cursos están diseñados completamente por profesionales, como ahorita vamos a ver con el maestro Manuel. Y también nosotros estamos diseñando unidades de aprendizaje basado en competencias. Esto significa que cada pedacito del curso que ustedes van a poder cursar en su momento, un curso puede ser de 10, 15, 20 horas, y cada curso está desarrollado en unidades pequeñas de aprendizaje. Esto quiere decir que cada curso de 10 horas, por ejemplo, puede tener 3 o 4 unidades, y cada unidad tú vas a tener una habilidad, ya sea gerencial, técnica o humana, que puedas desarrollar. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades que nosotros nos comprometemos y que es nuestro eje de desarrollo para ustedes? Tenemos habilidades gerenciales, en las cuales no solo basta desarrollar aptitudes de liderazgo y de gestión, sino lo más importante es saber comunicar, desarrollar desde el gerente la visión y la estrategia de la misión de la empresa o organización, a fin de que se cumpla el objetivo que queremos lograr. En este caso, las habilidades humanas nos llevan finalmente a toda esta capacidad de trabajar con las personas, y más ahora que tenemos que estar desarrollando destrezas y competencias a distancia, en lo cual antes no se había visto, pero las habilidades humanas tienen que ver con esto, cómo nos relacionamos y logramos la eficiencia y eficacia de un equipo de trabajo. Las habilidades técnicas lo podemos dividir en dos, siempre lo digo así: habilidades técnicas gerenciales, habilidades técnicas operativas. Las habilidades técnicas gerenciales, ahorita que vamos a hablar de contabilidad, ejemplo, que se venga un nuevo sistema contable, por ejemplo, pues hay que aprender una nueva habilidad técnica gerencial de cómo presentar, por ejemplo, los informes de contabilidad de finanzas. Pero al mismo tiempo puedes tener habilidades técnicas porque tienes que tener un sistema o aprender una computadora o directamente algo técnico mecánico. Y tenemos un concepto de tendencias que tiene que ver con las temáticas que son internas o externas, pero tenemos que aprender a desarrollarlas para poder aprender a comunicarnos con el exterior y relacionarnos también con el mundo que nos rodea en este momento, ¿no? ¿Cuáles son los servicios de valor que te ofrecemos aquí en la Universidad Empresarial y Estudios Sociales? De inicio, el profesorado y especialistas de la universidad cuentan con la pertinencia y competencia, ya que se desempeñan muchos de ellos como consultores de empresas de gobierno u organizaciones de la sociedad civil. Contamos con un equipo capacitado para de verdad guiarte en todos los procesos que tenemos de desarrollo, a través de lo cual tú vas a tener pues, y aprender. Tenemos procesos formativos que lo guiamos a través de la tecnología bien dirigida y aplicada, porque hoy día pues podemos ver mucha tecnología, pero si no está bien dirigida y aplicada, obviamente las competencias tampoco se pueden desarrollar claramente. Y finalmente, como un tema de apoyo al ser alumno o usuario de la universidad, te ofrecemos y proporcionamos las aplicaciones de ofimática en la nube, junto con los servicios de Teams, OneDrive y todo esto que te ayude a ti, obviamente, pues a llevar pues tus apuntes, si lo quieres ver así,
en la nube. Tú ya no necesitas ahora descargarlo o irlo a comprar. Aquí te lo estamos dando y ofreciendo para que obviamente te apoyemos con todo ello. Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestro gran amigo, el contador público, maestro Manuel Cabrera Barraza. Su semblanza, obviamente, él es contador público egresado de la Facultad de Contaduría y Administración por la Universidad de la UNAM, es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es maestro en impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos, asesor de independiente con su propia firma Cabrera Barraza y Asociados, es miembro del Colegio de Contadores Públicos AC, es contador público registrado en la Administración General de Auditoría Fiscal de la Federación para dictaminar con efectos fiscales, y pues es conferencista, profesor, y de verdad me da muchísimo gusto, Manuel, que hayas aceptado estar con nosotros el día de hoy. Te voy a ir pasando la batuta para que ahora tú puedas presentar. Manuel, de verdad te agradecemos mucho. Sabemos que no es fácil a veces los tiempos, más el día de hoy, pero la verdad es de que sé que tienes la pasión y la entrega siempre con las organizaciones en esta ocasión. Así es. Si no mal recuerdo, ya puedes presentar. Ya estás como presentador. Ahí estás. Ya estás como presentador, Manuel. Adelante. Perfecto. Listo, antes que nada, muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Ya sabes que estamos apoyando como siempre y tratando de, sobre todo creo que esto es lo importante, tratando de dejar, aunque sea la duda o algo de lo que sabemos nosotros, dejarlo en nuestros queridos participantes para que puedan tener la intención de buscar más información. Te agradezco mucho la invitación y como siempre al pendiente de nuestras queridas instituciones, que como siempre aprovecho para mencionarlo, este país no sería lo mismo sin ustedes, queridas instituciones. De veras que les debemos muchísimo de su trabajo y de su labor altruista, que la hacen dedicada en cuerpo y alma. Mis felicitaciones para los participantes, para que sigan haciendo este tipo de labores. Bueno, vamos a empezar. Este es, creo que pueden ver ahí ya mi pantalla. Bueno. Ya se ve. A ver, si la pones en... No. Perfecto. Estaba cerrando mi correo para que no salieran anuncios, pero ahí ya la pueden ver, creo, ¿verdad? Es correcto, ya se ve. Perfecto. Bueno, vamos a hablar, y les quisiera dar una primera introducción muy breve, sobre los ingresos. El tema, la temática son los ingresos de las donatarias autorizadas, y no podemos dejar nada más hablar de las donatarias autorizadas sin considerar pues muchos otros aspectos que conllevan a la organización, administración, cumplimiento fiscal de estas instituciones tan valiosas. Y la pequeña introducción aquí con ustedes es que vamos a abarcar un poquito más en este tiempo que tenemos para efecto de que sea más provechoso esta plática, aunque corta, pero espero que les resulte muy sustanciosa. Como recordarán, y parte de la introducción, es que las donatarias autorizadas están clasificadas dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta como el título 3, tienen su propio título. Y eso, aparte de sentirnos orgullosos, nos pone en una situación de mucho cumplimiento, de muchos requisitos y de muchas obligaciones tributarias que tenemos que hacer. Asimismo, y vamos a empezar con esto, en la parte contable tenemos obligaciones contables que tenemos que cumplir. Los que, no sé si haya contadores en nuestros participantes, felicitaciones aparte, dicho sea de paso, pero la contabilidad es la parte esencial para poder cumplir después con las obligaciones fiscales. Si no tenemos una contabilidad bien hecha, pues no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Entonces, la intención de esta charla, de esta conferencia, es transmitirles parte general de las obligaciones contables y parte general de las obligaciones fiscales que tienen que cumplir las donatarias autorizadas, apegado a los ingresos, tanto contables como fiscales, pero
considerando otros aspectos que creo yo incluyen el material y material que se les va a entregar a ustedes para que lo tengan de referencia. A ustedes se les hace conocidos palabras como estas: patrimonio, una palabra que ocupamos mucho en el argot del título 3 de las donatarias autorizadas, de las empresas o instituciones de beneficencia pública o privada, y que en las lucrativas conoceríamos como capital. Nosotros tenemos algo que se llama patrimonio. Tenemos gastos y costos, que dicho sea de paso, no es lo mismo. No es lo mismo considerar un gasto o tener un gasto, o considerar un costo o tener un costo. El gasto es ineludible, prácticamente es ineludible, es con lo que operamos, es el día a día. El costo es prácticamente una inversión. Ese costo nos debe de redituar algo a nosotros mismos. Es decir, cuando yo tengo algún programa, no tengo gastos, tengo costos, porque tengo ingresos de ese programa y tengo costos de ese programa. Entonces, desde aquí empieza el diferenciar los conceptos y que tengan ustedes una gama amplia de cómo se manejan esos conceptos, y que para ustedes, sobre todo porque hay una obligación de la famosa información de transparencia que deben de cumplir año con año. Si no hacemos bien la separación de este tipo de conceptos, podemos caer en no cumplimientos o cumplimientos erróneos. Tenemos remanente o faltante, traducido a las lucrativas, estamos hablando de utilidades o pérdidas. Nada más que nuestro concepto son remanente cuando tenemos positivos y faltante cuando tenemos negativos. Esto forma parte de nuestro patrimonio. Hay depreciación, como en cualquier otra. Muchos clientes me preguntaban, y esto de manera muy sucinta, es el hecho de que nosotros le apliquemos un porcentaje a nuestros bienes de activo fijo depreciables e intangibles, que también se tienen que amortizar en este caso, y lo llevemos a nuestros resultados, a nuestros gastos o a nuestros costos. La intención de ponerlo aquí es porque comúnmente cometemos el error de tomar porcentajes fiscales para calcular esta depreciación, y no son los porcentajes fiscales los que debemos de tomar desde el punto de vista contable, puesto que nosotros ni tan siquiera somos contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, y dicho sea de paso, la norma contable lo que dice, que es la NIF C6, C-6, dice: oye, a mí tú deprecias algo en función a la vida útil. Entonces, la depreciación es una situación, un problema de tiempo, del activo fijo o de nuestro activo fijo en el tiempo. No es una situación de porcentajes. Se traduce en porcentajes en su aplicación, pero es una situación de cómo divido ese activo fijo en el tiempo. Basar, este también les suena mucho. Esta es una forma de hacernos de recursos, nada más que tiene también sus reglas y hay que cumplir con ellas. Y esta, en una lámina más adelante, lo voy a retomar. Pero este es un fruto de ingresos. Hablando de los ingresos de las donatarias autorizadas, es un fruto de ingresos muy importante, de hecho. El inventario, ustedes saben que, al igual que la lucrativa, llevamos el control. Hay reglas en Código Fiscal de la Federación, en reglamento del Código Fiscal de la Federación, que nos dicen cómo debemos de registrar nuestro inventario en nuestra contabilidad, y en las normas de información financiera también. La norma C4 nos dice cómo debemos de evaluar nuestro inventario. Entonces, al igual que las lucrativas, tenemos el control de nuestros inventarios. Y también es un concepto de ingreso para nosotros. Especie o artículos, o sea, servicios nos pueden dar incluso. Todo esto se lleva en unas cuentas que más adelante vamos a ver, y tenemos ahí en alguna lámina un ejemplo de un catálogo de cuentas. Y el famoso redondeo, que también requiere de un registro contable muy importante, y también es una fuente, hace rato dije frutos, es una fuente de ingreso en nuestra donataria autorizada, también muy importante el redondeo. Aprovecho para hacer un comentario rápido. Se cree que con el redondeo salen ganando otras personas que buscan hacerlo. Es mentira, y todo se puede demostrar a través de un correcto registro de este redondeo en nuestras contabilidades. ¿Ok?
Vamos a ver las normas de información financiera, las NIF, dicho sea de manera contraída. Antes eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, insisto, algunos contadores los conocieron así, ahora ya son normas de información financiera. Y yo siempre les pregunto, y sobre todo tengo contadores, generalmente aceptados. ¿Y generalmente aceptados por quién? ¿No? ¿Quién es ese generalmente aceptado? La misma norma nos lo dice, por eso se llamaban así los principios. La NIF A3, toda la serie A, de hecho, de las normas de información financiera, tiene un marco conceptual. Aquí en esta serie A de las normas de información financiera es donde cayeron o donde se virtieron ya como normas los que eran antes los principios de contabilidad generalmente aceptamos. Y si vemos la parte que está en color rojo, nos dice tal cual, y eso es texto, por eso está entrecomillado, texto de la norma, igual que en el ambiente de negocios lucrativos, los estados financieros de las entidades con propósitos no lucrativos, nosotros, deben ser capaces de transmitir información que satisfaga al usuario general. De aquí viene precisamente esta parte, esta parte de generalmente aceptados. ¿Por quién van a ser generalmente aceptados? Por el usuario general. Él es el que los debe de aceptar. Es decir, le necesitamos nosotros transmitir a nuestros usuarios de la información financiera información completa, veraz y oportuna. Son reglas que deben de cubrir todos nuestros estados financieros, que en nuestro caso incluso nada más somos 3, y haremos una mención más adelante en la norma de información financiera B16, que es la que habla de nuestros estados financieros. Vamos a ver la norma NIF E2, nos habla precisamente de los donativos que recibimos nosotros, de las empresas con propósitos no lucrativos. Y aquí, antes de seguir adelante un poco, y de manera muy resumida, esta norma a lo que nos obliga de cierta manera y nos dice cómo hacer el registro de nuestros donativos es de la siguiente manera. Ella dice, esta norma dice, oye, si tú tienes ya la promesa incondicional de que te van a donar, registra ya toda esa promesa. Y ahorita me trato de explicar un poquito. Siempre y cuando sea certero el hecho de que te van a donar ese dinero. Y aquí el ejemplo. Si yo, Manuel Cabrera, decido donarle a una entidad de ustedes 1,000 pesos mensuales y firmo un contratito, me mandan un contrato ustedes para que se lo carguen a mi tarjeta de crédito o de débito, son contratos de adhesión, se les llama, adhesión de servicios bancarios, y le hago la promesa incondicional de donarles 12,000 pesos en el transcurso del año, cargando ustedes 1,000 pesos a mi tarjeta cada mes. Bueno, esta norma lo que nos dice, registra ya como realizado eso, registra los 12,000 como tu ingreso. Y después ya nada más vas haciendo las cancelaciones contables, es decir, quito de la cuenta por cobrar, que son donativos por cobrar, quito 1,000 pesos cada mes y lo mando a bancos, lo deposito en bancos, hasta que mi cuenta quede en ceros. Esta norma tiene esta peculiaridad y es lo que nos dice que hagamos con este tipo de ingresos. Hay que tener mucho cuidado, y yo los invito a que le den una breve lectura, pero hay que tener mucho cuidado si optamos por esto, porque esta norma nos ayuda mucho a reflejar una situación real de nuestros estados financieros y sobre todo de nuestros ingresos, y sobre todo eso conlleva a tener remanentes, es decir, resultados positivos. Nada más hay que tener mucho cuidado en la forma en la que nosotros controlemos estas cuentas o donativos por cobrar. Cuando se cancelan la tarjeta de crédito, cuando yo ya no quiero o ya no puedo donar, hay que hacer la partida inversa contablemente hablando, y entonces ya mi ingreso, vamos a pensar que nada más doné medio año, 6 meses, ya mi ingreso ya no fueron de 12,000 pesos, ya fue de 6,000 pesos y tengo que hacer la corrección en la contabilidad. Principalmente esta norma nos habla de cómo se manejan los ingresos donativos. De hecho, en la norma le llama contribuciones. También trae una parte para los patrocinadores, en nuestro caso los conocemos como nuestros donantes, los que nos patrocinan alguno de nuestros eventos, también lo incluye. La norma es muy completa y yo les invito a que le demos una breve lectura a esta norma. Las disposiciones de esta norma son aplicables a entidades con fines no lucrativos que emiten estados financieros de acuerdo
a la NIF A3, el marco conceptual que veíamos hace un momento dado, e incluso aquí menciona que cumplen con lo establecido, les mencionaba hace un momento, en la norma de información financiera B16. Brevemente, esta norma de información financiera B16 nos habla de los estados financieros de las entidades con propósitos no lucrativos. De hecho, es el nombre de la norma. Palabras más, palabras menos. ¿Cuál es la característica principal de esta norma B16? Y es que habla de que debemos registrar, fíjense muy bien, el activo, el pasivo, el patrimonio, los egresos y los ingresos de tres maneras según como los vayamos teniendo para nuestra disposición. Es decir, se registran como si fueran restringidos permanentemente, restringidos temporalmente o no restringidos, con los que hacemos normalmente lo que queramos. Es muy importante también, por eso les decía al principio que no podemos hablar nada más de los ingresos de las donatarias sin tener un concepto amplio de todo lo que nos rodea, de todo lo que es importante para nosotros. Esta norma B16 precisamente habla y da ejemplos en la norma, les invito también a que le den lectura a esta norma, nos habla de esta característica que deben tener nuestros estados financieros. Y muchas veces, y lo que he visto en la práctica como auditor, cuando me toca revisar alguna donataria autorizada, sería una auditoría, es que únicamente la parte de ingresos y egresos relativos a los ingresos por donativos, ya sea en efectivo o en especie, y relativos a sus programas, es decir, a donde llevan esos ingresos, sí dividen esas partes en restringido, no restringido o temporalmente restringido. Sin embargo, la norma va más allá y qué bueno. La norma habla, no, espérame, no nada más el patrimonio y no nada más los ingresos y egresos, que la diferencia es el patrimonio, sino también tus activos y pasivos, pónmelos también en esa regla, en esa clasificación. Restringidos, no restringidos, temporalmente restringidos y permanentemente restringidos. Un caso, ejemplo rápido, y lo vimos con una donataria que auditamos, por legado le dejaron un terreno, el terreno decía específicamente en la escritura, este terreno únicamente va a ser ocupado para que se construya una escuela. Tal cual, ese terreno es un patrimonio restringido, permanentemente restringido. No se puede hacer otra cosa con este terreno, no se pueden construir otras cosas en este terreno, más que la condición que puso el legatario al decir, ¿sabes qué? Únicamente lo vas a utilizar este terreno para construir escuelas. Entonces, es un ejemplo de un patrimonio que recibimos permanentemente restringido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta NIF E2 habla y considera como ingresos en efectivo, entiéndase efectivo, los donativos, sí, pero que pueden ser propiamente dicho en efectivo, en numerario, en monedas, pueden ser en cheques, pueden ser en transferencias. La norma dice efectivo. La misma ley del impuesto sobre la renta maneja efectivo, aunque debemos de entender que hay estas características. Equivalentes de efectivo, que no son los que acabo de mencionar. Cuando dice equivalentes de efectivo se refiere sobre todo a monedas o piedras preciosas, que también, dicho sea de paso, en nuestro caso nos puede llegar a pasar. Alguna herencia, algún legado que alguien nos deje, que diga, ¿sabes qué? Quédate con mis centenarios. Pueden decir, no, te los pongo no restringidos, es más, no da una especificación para el uso de sus centenarios, o si los restringe, eso ya es la clasificación que tengamos nosotros de nuestro ingreso, pero es a lo que hace mención la norma cuando habla de equivalentes de efectivo. Las piezas de colección, hemos visto muchos casos que nos donan obras de arte, y tanto la norma contable en el C4 como la ley fiscal, ley del impuesto a la renta, en el título tercero de las donatarias autorizadas, tiene características especiales de cómo evaluar y cómo registrar estos artículos que nos pueden donar, que son obras de arte, piezas de colección. La liquidación, ustedes recordarán que
a partir, si mal no recuerdo, 2009, una cosa por el estilo, ya se hizo obligatorio y que vinieran los estatutos de la donataria, inclusive muchas tuvieron que hacer su cambio de estatutos, que al momento de liquidarse o disolverse una donataria autorizada, tiene que donarle todo su patrimonio a otra donataria autorizada. Pero por esa donación en liquidación es un ingreso para esta misma donataria. Por eso lo considera la norma. Y la cancelación de pasivos. ¿Qué es la cancelación de pasivos? Nivel coloquial, o comúnmente lo conocemos como la condonación de deudas. Yo le debo a un proveedor, a un acreedor, me dice, ¿sabes qué? Ya no me pagues, se ve que no puedes, te voy a perdonar la deuda. Para nosotros tiene o refleja un ingreso, el perdón de esa deuda. Para efectos fiscales, para las lucrativas, tiene efectos inclusive de acumulación y pagan impuestos sobre esta característica. Nosotros no pagaremos impuesto, pero estos son los conceptos que considera la norma principalmente. Veamos. Para cumplir con lo anterior, vamos a empezar seguimos con las cuestiones contables. Las entidades no lucrativas registrarán todas, y está marcado en rojo todas, y cuando lean este material lo oigan, que se les quede muy claro en su pensamiento, que se refiere a todas las operaciones. Esto viene inclusive en las leyes de asistencia privada, de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y por lo menos del Estado de México, la de Campeche, la de Querétaro, que he tenido oportunidad de compartir con otros participantes estas pláticas, y la ley viene igual, y dice, todas, pudo haber dicho, las entidades lucrativas registrarán sus operaciones, pero no dice así, dice registrarán todas, y recordarán que hace un momento les hablaba del bazar dichoso. ¿Cuántas veces hacemos el bazar en sábado y domingo? No hacemos el depósito de lo ganado, de lo cobrado, gastamos en el mismo bazar, y cuando llegue el lunes, oye, pues ¿cuánto fue el ingreso por el bazar? Pues fíjate que cuando tenía el dinero estuve gastando ahí mismo. Señores, esa es una mala práctica, y por eso en la legislación ponen este tipo de palabras. Deberán registrar, registrarán todas sus operaciones, no algunas, no las que creamos y las que no, registrarán todas sus operaciones, porque vamos a ver que más adelante la omisión de ingresos les puede costar el 35% de esa omisión, y está en la ley. Bueno, sus operaciones financieras con documentos fuente, eventos internos o externos. A manera de explicación muy rápida para que tengan ustedes un pequeño concepto. ¿Qué son los documentos fuente? Una nómina, que ya ahorita ya son con CFDIs, una factura, es un documento fuente, una tarjeta de inventario, es un documento fuente, donde nos da los elementos para que nosotros podamos registrar operaciones en nuestra entidad. Registrar todas nuestras operaciones, perdón que sea incisivo, pero así hay que hacerlo. Los eventos internos, ¿cuáles son los eventos internos? Pues bueno, los eventos internos son, por ejemplo, el cálculo de la depreciación. Yo no tengo una ley que me diga, pues, calcular la depreciación. Sí lo hay en efecto, para efectos de impuesto sobre la renta, las normas también lo dicen, pero si quiero no la calculo. Sin embargo, no hay ningún documento fuente que me diga, oye, aquí está, ese documento fuente yo lo tengo que hacer. Hago pues una hoja de trabajo electrónica y ahí me pongo a hacer mi cálculo de mi depreciación, y es un evento interno en el que yo genero la información para registrar todas mis operaciones en la entidad. Y esto lo dice la Ley Federal del Trabajo, cuando yo tengo muchos empleados, muchos trabajadores en mi institución, la norma D3, que habla de las relaciones laborales, dice, oye, vete haciendo una reserva de lo que te costaría si tú en un momento dado tienes que prescindir de todas estas personas. Entonces, en función y con base en la Ley Federal del Trabajo, hago mis cálculos y registro en la contabilidad una provisión para cuando yo tenga que pagar esas indemnizaciones, no sea un gasto muy fuerte en ese ejercicio en mi entidad, sino que año con año voy poniendo una partecita. Ese es un evento interno. Eventos externos
el índice nacional de precios al consumidor puede ser un evento externo, es decir, no lo controlo yo, pero sí le sale publicado los días 9 de cada mes, ya lo publica el INEGI, antes era el Banco de México, ahora lo publica el INEGI, y me dice ese índice, oye, con este vas a indexar, por ejemplo, mi activo fijo, cuando tenga terrenos, construcciones, etcétera. El tipo de cambio es otro ejemplo de un evento externo. Si tengo yo cuentas de cheques, proveedores, donantes por cobrar o cuentas por cobrar efectivamente en moneda extranjera, tengo que hacer un cálculo de la fluctuación cambiaria, ya sea de utilidad o de pérdida. Utilidad cambiaria o pérdida cambiaria y registrarlo en mi contabilidad. Ese es un ejemplo de un evento externo. No depende de mí, pero afuera está la información para que yo pueda registrar todas las operaciones de mi entidad. ¿Dónde? En un catálogo de cuentas. ¿Qué es el catálogo de cuentas? Pues es una relación ordenada, pormenorizada, como dice aquí, para las cuales se integran el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos de la entidad. ¿Cuál es su objetivo? Facilitar el registro. Facilitar el registro para tenerlo muy bien de manera clasificada. En muchas ocasiones les comentaba a nuestros queridos participantes que sería muy fácil agarrar todos nuestros comprobantes y ponerlos en una bolsa de esas grandes de basura. Ahora ya no son físicos, ahora ya son electrónicos. Pero si todos los pongo yo revueltos, pues lo que me va a dar de información al final del periodo, mensual o anual, a donde quiera yo presentar mi información, va a ser pues un desbarajuste, va a ser incongruente esa información y no le va a servir, recuerden muy bien esto, al usuario general. Este es un ejemplo muy básico de un catálogo de cuentas, lo quise poner para efecto de repasar algunas de los conceptos o de los rubros que tenemos aquí. El activo normalmente lo vemos con el número 1, 10, 100 o 1000 y es nuestros derechos. Ahí está la caja chica, que es dinero de nosotros, están las cuentas de banco, están nuestras inversiones, están las cuentas por cobrar si tengo, está nuestro inventario, está nuestro activo fijo, nuestro activo intangible. Los pasivos son nuestras obligaciones, lo que debemos, los impuestos, los proveedores, los acreedores. El patrimonio se traduce como la propiedad y es lo que la sociedad, la entidad ha venido haciendo desde el inicio de su constitución y son los resultados que vaya obteniendo o en su caso cuando se les obliga por medio de actas de asamblea, las aportaciones de los socios formarían parte del patrimonio. El número 4, que es parte de nuestro tema, los ingresos. En el número 4 normalmente ponemos los preponderantes. ¿A qué me refiero con preponderantes? Pues los de especie o los de efectivo, cualquiera de esos dos, que son normalmente los que tenemos como ingresos preponderantes. El número 5, nuestros egresos operativos. Aquí están nuestros programas. Es lo que les decía, que estos no son gastos. Esto es un costo. Esto yo invierto en estas cantidades para satisfacer, para cumplir con mi objeto social y satisfacer las necesidades de mis usuarios finales. Pueden ser niños de una escuela, personas de la tercera edad, medicamentos, en fin. Aquí sí, egresos administrativos, estos son gastos. ¿Qué hay aquí? La luz, que aunque no tenga programas, la tengo que pagar, la renta, igual, el internet, los teléfonos, en fin. Y recuerden, por eso está puesto ahí, para eso se los puse para un recordatorio, que acepta el prorrateo y aparte tenemos una obligación fiscal de no ser que estos egresos no sean mayores al 5% de nuestros ingresos por donativos. Bien. Otros ingresos y egresos. Esta cuenta tiene una dualidad, no son preponderantes, pero por ejemplo aquí podemos poner el dichoso bazar, dado que no nos dedicamos nosotros, nuestro objeto social no es preponderantemente hacer bazares. Entonces, aquí pongo como otros ingresos con sus costos, por eso dice otros ingresos y tienen una dualidad económica, ingresos y egresos, pongo el ingreso por el bazar y resto mis egresos de ese bazar. Las mantas, los trípticos que haya hecho, flyers, como le llamen, las mesas, meseros, si ocupé todo lo que fue mi costo, ahí lo meto. El 8 son los financieros, que es el resultado integral de financiamiento, como dice ahí, también es dual. Ponemos los ingresos y los egresos. Hablábamos, si tuviéramos cuentas por cobrar, chequeras en moneda extranjera, aquí iría la fluctuación cambiaria.
de utilidad como ingreso o de pérdida, no como egreso, pero sí como gasto. También estarían aquí nuestros intereses. Tenemos inversiones en un banco por un fondo que tenemos ahí 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, y los tenemos en un pagaré, en alguna inversión, aquí irían los intereses a favor, ganados, y también los intereses a cargo, nuestras comisiones, los intereses por si pedimos prestado, que lo he visto y hay instituciones que sí llegan a solicitar algunos préstamos, aquí irían los intereses. Por último, en el 9, para que vean cómo no hay desperdicio, del 1 al 9, nuestras provisiones, que son de activo y de pasivo, y son para prever, hablábamos del D3, si lo recuerdan, nuestros eventos internos, cuando yo hago esta hojita de cálculo de la provisión, aquí va, para cuando a mí me toque despedir a mis empleados, pues aquí en esta cuenta voy provisionando esos datos. Con esto es un ejemplo general de cuentas de un catálogo de cuentas para una no lucrativa que cumple pues, con todos los aspectos contables y fiscales que nos solicitan estas dos, por un lado la norma y por otro lado legislación. ¿Cuáles son nuestros ingresos operativos? Los provenientes de la actividad preponderante, los donativos en efectivo o en especie. Los provenientes de actividades financieras, que es el sistema financiero mexicano, les decía, pagarés, CETES, donde tengamos nuestro dinero invertido. Los provenientes de sus actividades adicionales, que no corresponden a su objeto social, pero que nos pueden ayudar con la recaudación, por eso lo pusimos ahí. Y el adicional está en rojo, y qué bueno que esto se está grabando para que ustedes cuando lo oigan lo recuerden. El adicional tiene una característica muy en particular, que ahorita la vamos a desglosar muy bien en su concepto, para que vean ustedes de dónde viene, pero la legislación ya nos obliga. Desde 2018 nos obliga a pagar impuestos, calcular el impuesto por ingresos adicionales. O sea, que no son de mi objeto social. Los provenientes de la venta de bienes distintos de su activo fijo y tiene una implicación fiscal. La cancelación de pasivos, ya lo comentamos muy bien, deudas condonadas. Y los provenientes de actividades de voluntariado, por ejemplo, recurso humano. ¿Cuántos de ustedes seguramente tienen, y felicidades, porque tienen la utilización de personal como voluntario? Eso que ustedes no le pagan, porque al voluntario no se le pagan sus gastos, pero no tiene un sueldo, no es nuestro trabajador ni un asimilado. Él lo hace de manera voluntaria, pero eso tiene un valor y debe de registrarse. Recuérdense de todas las operaciones. Yo les pongo un ejemplo muy rápido y sencillo que dice así. Imagínense que ustedes dentro de su patronato tengan nuestro querido ingeniero civil Carlos Slim. ¿Cuánto creen que valga la hora de Carlos Slim y que en una junta de nuestro consejo directivo o mesa directiva, el ingeniero Slim nos dé una plática y nos dé un consejo? ¿Cuánto valdrá eso? Claro que tiene un valor, claro que tiene un valor y hay que registrarlo. Y es un ingreso, hablando de ingresos, es un ingreso por voluntariado, un ingreso en recurso humano se llama. Hasta aquí esperemos que vamos bien y me parece que acabamos la parte contable. Vamos a ver nuestros ingresos con efectos fiscales. La enajenación, esto viene en ley, la enajenación, en la ley del impuesto sobre la renta. La enajenación de bienes distintos de su activo fijo determinarán la ganancia, siempre y cuando excedan del 5% del total de los ingresos, y me explico. Para aplicar esta regla, tenemos que esperar al cierre de nuestro ejercicio. Y si nosotros tuvimos o enajenamos bienes distintos de nuestro activo fijo y son más del 5% respecto de todos los ingresos que tuvimos en el ejercicio, debemos de calcularle la utilidad, la ganancia. Es decir, nos permite esta norma, esta regla, esta legislación, nos permite a ese ingreso restarle los gastos o los costos que tuvimos respecto de ese ingreso, la utilidad que tengamos sobre esa, el 30%. Y es importante tomar nota del 30% por lo que viene a continuación en otra lámina. También si tenemos una prestación de servicios, lo primero era venta, pero esta es prestación de servicios a no miembros de nuestra entidad y que estos sean más del 5% del ingreso total del año, también tenemos que calcularle su utilidad. Pongo como ejemplo el Colegio de Contadores Públicos de México, es decir, si el Colegio de Contadores Públicos de México, cuando hace cursos, que hace varios, muchos,
y le presta y a sus cursos asisten no miembros del colegio, y estas sumas de estos cursos que tomaron las personas que no son miembros del colegio son más del 5% en el año de los ingresos totales. Sobre esto tiene que calcular el costo, restárselo al ingreso y pagar el 30% sobre la utilidad. Tan, queda como pago definitivo. Aquí no hay pagos provisionales como las lucrativas. Y estos últimos 4 rubros son muy importantes y les comentaba que hay que tener mucho cuidado con estos. Y son ingresos, nada más que son ingresos para efectos fiscales, únicamente para efectos fiscales. Esto viene en el 79, en el último párrafo, si mal no recuerdo, artículo 79 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, penúltimo párrafo, dice que las omisiones de ingresos, ¿se acuerdan del bazar que comentamos desde la primera lámina, ¿no? Que hacemos bazares y que es un ingreso? Si yo omito registrar los ingresos de ese bazar, tendría que pagar un impuesto. Y ustedes van a decir, oye, ¿cómo lo va a detectar la autoridad? Pues lo detecta muy fácil, porque hasta yo lo he visto como auditor. Cuando llega uno y los revisa a ustedes, queridas entidades no lucrativas, no registran el ingreso y sin embargo sí registran los gastos, porque eso sí les importa a ustedes que le reembolsen a alguien tal vez algo que gastó. Entonces, registran gastos de bazar, pero no registran el ingreso del bazar. Lo detecta la autoridad y dice, ¿sabes qué? Me pagas impuesto por este ingreso omitido, por el registro de ingresos, por la omisión de ingresos. Las compras no realizadas, no registradas e indebidamente registradas es cuando yo quiero poner una factura que me gasté en otra cosa, o de los patronos o de los consejeros, dice, mira, aquí tengo una factura de un vuelo que hice a Australia, mételo como gasto y no me lo reembolses, nada más es para que lo aproveche la institución. Normalmente nos dicen así a los contadores, ¿no? Pues ese es un gasto, una compra no realizada, porque no lo realizó la institución, e indebidamente registrada. ¿Qué pasa? La autoridad dice, oye, te pagas impuesto por el importe de esa compra. Ahorita vamos más adelante. Los gastos no deducibles que no cumplan con requisitos fiscales. Hay una pequeña salvedad que no me gusta mucho mencionar porque les deja libre que no contengan ciertos requisitos, pero en términos generales, y yo lo que siempre les comento es, traten siempre de obtener sus comprobantes fiscales deducibles, para que no caigan por cualquier razón en esta particularidad de la ley o de este artículo. Y por último, algo que también hemos visto desgraciadamente, los préstamos a socios o miembros. Es decir, llega un socio, un miembro, oye, préstame ahorita 10,000 pesos, te los regreso mañana, o 20,000 o 30,000. Aunque los regrese, yo ya hice el acto jurídico de prestárselo, ya saqué el dinero, ya transferí de mi cuenta de cheques, y eso se da cuenta, insisto, uno como auditor o la autoridad se va a dar cuenta, y se lo presté al miembro, al socio o miembro. Entonces, la autoridad me dice, oye, perdón, pero por esto vas a pagar impuesto. Y aquí viene lo grave. El impuesto se calcula sobre el monto de cada uno de estos conceptos. Es decir, si yo del bazar ingresé 300,000 pesos, que me estoy yendo tal vez bajito, porque ¿qué pasa si metí obras de arte en el bazar? Pero vamos a pensar 300,000 pesos, 1,000,000 de pesos, para hacer las cuentas fáciles, la verdad. La legislación me dice, tu base para impuesto es el 1,000,000 de pesos. Si registré compras, si indebidamente registré compras, mi base es ese 1,000,000 de pesos, siguiendo con el ejemplo. Si tengo gastos no deducibles hasta de 1,000,000 de pesos, ese 1,000,000 de pesos. Si le hice un préstamo a un socio miembro por 1,000,000, el 1,000,000 de pesos, es decir, la base es el acto que yo hice y que caí en cualquiera de estos ingresos fiscales. ¿Cuál es la pena? Todos estos, y viene enseguida, este ya es el último párrafo del 79, nos dice, oye, está bien, si caíste en y yo te lo voy a considerar como remanente distribuible y que se lo repartiste a tus socios, aunque no se los hubieras dado, pero yo voy a considerar, yo ley, que se los repartiste a tus socios. ¿Y cuánto vas a pagar sobre el 1,000,000 que decíamos en la lámina anterior? El 35%. Y queda como pago definitivo y dice, me lo pagas a más tardar en el mes de febrero del año siguiente. Entonces, ojo con esto, tratamiento de estos ingresos, como es nuestro tema, ingresos fiscales.
Vamos a ver la cuestión de nuestros ingresos adicionales que comentábamos hace un momento en otra lámina, que estaban con rojo. Y pasa lo siguiente. El artículo 80 anterior de la ley de 2011 y en ese año, la autoridad quería gravar todos los ingresos adicionales de las donatarias autorizadas y quería grabar el total, es lo que dice la lámina. Quería grabar el total. En la primera publicación o en los motivos para publicar esa legislación de aquel año, decían, oye, por cualquier ingreso adicional que tengas, me pagas impuesto. Le calculas la utilidad, no sobre el ingreso, esto no sobre el ingreso, sino sobre la utilidad, prestarle sus gastos y costos, y sobre la utilidad me pagas el 30%. Aquí es el 30%. Hubo mucho movimiento muy fuerte de las instituciones, del COFI, ya no me acuerdo de su nombre, pero bueno, de muchas instituciones se movieron para decirle a los ligeros, oye, no, espérame, si de ahí me hago de recursos, porque la gente dona muy poquito. Si yo me hago de recursos de bazares y de ventas y de garage y de una serie de cosas y de venta ¿se acuerdan? Las dichosas pulseras que estuvo muy en boga, de tazas, de una serie de situaciones, ¿cómo que me las quieres grabar? ¿Me quieres grabar la ganancia que yo tengo de eso? Pues es un remanente para mí, no es una utilidad. Y aquí la importancia de las palabras. No es una utilidad, es un remanente. Con ese cumplo mi objeto, me ayuda a cumplir con mi objeto. Bueno, fue tanta la presión que hubo estímulos fiscales que les decían a las donatarias autorizadas, ok, calcula el impuesto que te hubiera tocado pagar y aplica un estímulo fiscal. Y el estímulo fiscal te lo voy a dar hasta el importe del impuesto que te correspondería pagar. Entonces no pagaba ningún impuesto. Hacía el cálculo, pero no lo pagaba. En fin, para 2018, como les comenté hace un momento, ya no era posible, ya no salió este decreto, perdón, ya no fue publicado este decreto del estímulo fiscal. Entonces, a partir de 2018, 19 y lo que va del 20, a final de año, por ingresos que tengamos, que en su totalidad sean más del 10%, aquí no lo deja como el 5% de las dos fracciones que vimos antes, sino más del 10% de los ingresos totales, me basta pagar el impuesto. Ya caes en la figura de que si es más del 10% de los ingresos adicionales, entonces calcúlame el impuesto que le corresponda a esa ganancia, a esa utilidad. Es decir, ese ingreso de actividades adicionales menos mis costos y gastos y calculo mi impuesto a la tasa del 30% y se lo entero a la autoridad. Eso ya viene desde 2018, porque ya no fue publicado este decreto. Por último, y para ya comentar con ustedes si tienen algunas preguntas, la ley del IVA, que en la primera parte les comento lo que estaba en la ley del 19, que es un cambio importante. Este cambio vino a beneficiar. Antes nosotros teníamos que aceptar la traslación del impuesto al valor agregado hasta 2019. Y nosotros, cuando recibíamos un donativo, que es un ingreso, y emitíamos un recibo deducible de impuestos, no le trasladábamos el IVA, porque el artículo 8 de la ley del IVA precisamente dice eso. Solo los donativos pues están exentos. Bueno, la legislación se modificó a partir de 2019, de hecho, en diciembre de 2019 para entrar su vigencia en enero de 2020, y ahora ya la enajenación, los servicios, el arrendamiento y la importación están exentos. Es decir, la gente que nos vaya a facturar a nosotros en atención a la ley del IVA, cada artículo de enajenación, servicios, arrendamiento o importación, ya no nos debe de trasladar el IVA. Este es un cambio importante, es un cambio que viene a beneficiar porque siempre nosotros ese IVA lo considerábamos como gasto. Cuando el artículo 8 nos dice, oye, pues si recibes donativos, pues es exento, pero pues, ¿qué hago yo con el IVA que me trasladan todos los proveedores de teléfono, de renta, de luz, de internet, de compras que haga para cumplir mi objeto social? En fin, ahora ya no. Y este cambio es de 2020 y creo que es un cambio muy importante y viene a beneficiarnos dentro de nuestras actividades. Estimado Juan Carlos, yo con esto concluyo. Esta es la última diapositiva. Traté de todos los temas que los participantes son muy amplios, son muy amplios.
pero lo que tratamos de hacer es transmitirles un poquito de lo que mencionamos aquí para que ustedes tengan elementos para que más adelante puedan interesarse más en el tema, estudiar, leer un poquito más y meterse a estas cuestiones tanto contables como fiscales y, como lo dije al principio, no nada más de los ingresos de las donatarias autorizadas, sino de los otros conceptos que alcanzamos a ver en estos momentos. ¿Qué hubo, Juan Carlos? ¿Los estamos por ahí? Aquí estamos, ¿me escuchan bien? Hola, hola. ¿Me escuchas bien? ¿Sí te escucho? Allá. Ahí estás, perfecto. Ya, ¿Sí me sí, es que le bajé el volumen, perdón, le bajé Ya, porque se me está oyendo aquí mismo. pues felicidades, excelente exposición, la verdad es que muy clara, digo más para Gracias. nuestros amigos que son contadores administrativos de las organizaciones de la sociedad civil. En este momento abrimos micrófonos, todos tienen la posibilidad de hacer preguntas, comentarios, por dos vías. Uno, abran su micrófono directamente, los escuchamos, y por el sistema hagan sus preguntas. Iniciaré yo, vamos a ver si alguien ya se animó a hacer preguntas, voy a revisar. Adelante. Buenas tardes. Sí, adelante, Rebeca. Gracias, buenas tardes. Nada más con este último tema de la ley del IVA. O sea, ¿Sí? todas las transacciones que realice la donataria autorizada, lo que son, que recibe el servicio de enajenación, de arrendamiento o de alguna prestación, ¿estará exenta del IVA? Cuando te facturen a ti, sí. Si tú eres la que recibe ese servicio, sí. Es un cambio actual, es un cambio para de la ley de 2020. ¿Y qué Correcto. le tengo que decir a mi proveedor? Pues mira, yo antes lo que se hacía, y yo lo aconsejaría en estos momentos, es poner en el comprobante la leyenda: no se traslada el impuesto al valor agregado en función a lo mencionado en el artículo. Déjame hacer un paréntesis aquí. La ley del IVA está dividida por capítulos y tiene un capítulo para enajenación, otro capítulo para servicios, otro capítulo para arrendamiento y otro para importación. Cada capítulo tiene su parte exenta y cada capítulo exento tiene su artículo. Entonces, dependiendo del servicio que te vayan a otorgar, es decirles: no me traslades el IVA en función a lo que dice el artículo, dependiendo enajenación, servicio, arrendamiento o importación, fracción tal. No se trasladará el impuesto o no se traslada el impuesto al valor agregado en función a lo que dice tal artículo. ¿Sí? Ok, muchas gracias, felicidades. No, al contrario, gracias a ti. Muchas gracias, Rebeca. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Aquí les recuerdo, pueden abrir su micrófono o escribirnos. Buenas tardes, tengo una duda. ¿Puedo hacer utilizando el micrófono? Sí, adelante, Berenice Torres nos está comentando. Y si no, por favor, escríbenos también. ¿Los demás? Yo tengo una duda. Quiero hacer una pregunta. No sé muy bien, Manuel, cómo hacerla y a ver si me logro explicar. Nosotros ahora en la organización estamos haciéndonos la auditoría y un poco platicando con los auditores, nos comentaban respecto a si el inmueble donde está la organización se renta o no, porque nos decía que a partir del 2019 salió una nueva normatividad, ley o no sé cómo llamarle, en relación a que el pago de la renta se podía depreciar o algo así. No sé si tú tienes alguna información de esto, porque justo eso nos tiene ahorita detenida la auditoría del 2019. Si te entendí bien, que el pago de la renta que en sí, de cierta manera, el concepto, el propio concepto es un gasto, sí, que pudiera depreciar. Esa es en manera muy reducida la pregunta. Sí, eso fue lo que nos comentaron, porque incluso nos comentaban que para poder cerrar la auditoría había que revisar el contrato de arrendamiento para poder definir cómo se manejaba ese gasto dentro de los estados financieros auditados, cómo le ponían. Entonces, yo la verdad no entendí muy bien, pero un poco lo que quería preguntarte, si tú tienes noticias de alguna reglamentación que haya salido en 2019, porque eso nos comentaron,
esto tiene que ver con una nueva regla política que salió el año pasado respecto al arrendamiento de los inmuebles. Pues mira, no, que yo sepa, no en función a esto. Una regla que realmente es, déjame decirlo así, civil, más bien, es que para los arrendadores ya tenían que obligatoriamente expedir el CFDI, porque la autoridad lo que quería era casarse a los arrendadores para que pagaran impuestos, porque muchos recibían el pago de la renta en efectivo. Entonces les dijo, oye, me voy a ir por la parte legal, mercantil, y entonces cuando tú quieras sacar a tu inquilino, a tu arrendatario, en el juicio debes demostrar los CFDIs de la renta. De esa manera, la autoridad lo que quería hacer era atrapar, si me permites la expresión, atrapar a los arrendadores para que ya no recibieran pagos en efectivo, sino que de cualquier manera tendrían que emitir el CFDI, porque si no en un juicio, para sacar, insisto, al inquilino o al arrendatario, necesitaban mostrar dentro del juicio, como parte del juicio, los CFDIs expedidos. Ese es el cambio, y ese sí fue a partir de 2019, que yo recordaría, pero se me hace muy raro que una renta se intentara depreciar. No conozco, o sea, que yo sepa de cambio, no, no lo conozco, mucho menos en la ley, pero, y mucho menos en la normatividad contable. No sé si estén tratando de decir otra cosa. Tal vez podamos, si gustas, más adelante, a través del maestro Juan Carlos Sánchez, si me das algún documento, algo que pueda yo leer y poder, revisarlo, ella posiblemente podría transmitir alguna situación o una opinión respecto de esto. Muchas gracias. Damos a Mercedes Melgarejo, tiene abierto su micrófono. Sí, mi duda es en relación a los donativos en especie. Cuando yo recibo un donativo en especie, se le pone el valor de lo que costaría esa especie. Entonces ya se está dando un valor al donativo en especie. Cuando yo presento mi informe de transparencia en la parte donde vienen los ingresos en especie, yo no puedo poner el ingreso porque entonces ya no me lo considera como especie, pero pues tampoco fue un donativo en efectivo. Ahí que se quieren que hagamos. Pues mira, te voy a ser muy honesto, no sé de la obligatoriedad del informe de transparencia, pero los últimos informes que yo vi, pero soy muy honesto, hace algunos años, dado que no hago yo mucho la talacha, soy muy honesto, de hacer propiamente dicho el informe y no sé cómo esté la página. Sí recuerdo que venía separado, la verdad no te sabría contestar, te diría algo que no sabría, porque yo hasta donde sé en los primeros informes sí traía separado la parte de ingresos en efectivo y la parte de los ingresos recibidos en especie, pero según te entiendo, porque aparte yo un poquito mal, no te deja poner en el campo la cantidad de especie, según me dijiste. Efectivamente. Ya. Si yo le pongo un costo a ese donativo en especie, el programa lo reconoce que ya no es en especie, sino que ya es en efectivo. Pero contablemente, este donativo en especie tiene un costo, pero en el reporte de transparencia no debería de llevar un costo, entonces ya no sería una información 100% real. Pues mira, sí, no te podría contestar fehacientemente correcto, en el entendido que no conozco muy bien el llenado del formato. Lo que se me está ocurriendo, y hasta, insisto, recuerdo cuando yo veía los primeros avisos o informes de transparencia, al final traen o te dejan oportunidad de aclarar cosas. Creo que trae un campo, no sé si muy pequeño, muy amplio, pero puedes tú aclarar alguna situación en ese campo, me parece. No, es la fe de ratas, pero eso solamente es cuando quiere uno que haya habido algún error y querer corregirlo, como ya no permite regresar,
Es nada más así como fe de ratas, pero solamente es como para hacer aclaración de alguna error que se haya hecho en el llenado del formato. Fíjate que incluso, no sé si alguno de nuestros otros participantes tenga sepa de alguna situación similar, dado que estamos entre amigos y entre gente que nos dedicamos al altruismo y una serie de cosas, posiblemente tengamos a alguien que nos pueda ayudar. Yo, te soy muy honesto, como no lo manejo de cierta manera, no te podría dar una contestación correcta, y por eso me abstengo. En caso de que correspondan mis ingresos que estoy plasmando en informe de transparencia y que corresponda también con lo que yo tengo en balanza, pues yo le pongo no en efectivo, sino le considero un mono. Porque si no correspondería y mis ingresos que tengo en balanza, ya le estoy dando mismo que estoy plasmando en el informe de transparencia. Que ya no se escucha muy bien, se corta un poquito. ¿Cuál es tu nombre? Mercedes. ¿Cómo? Ni tu nombre te escuché bien. Discúlpame, pero no escucho muy bien. Mercedes. Es Mercedes Melgarejo. Sí, te escucho, perfecto. Mercedes. Oye, Mercedes, pues mira, con el afán de cumplir, Maestro Manuel, ¿le puedo ayudar? Perfecto, sí, adelante, por favor. Venga. Gracias. ¿Quién habla? Mi nombre es Brenda Escamilla. Perfecto, Respecto a Brenda, lo que está comenzando Mercedes, de hecho sí se puede agregar lo que es la parte de efectivo y por separado lo de especie. En el formato de la declaración de transparencia viene donativos en especie y el tipo de persona que te lo donó. Se le da a agregar y después viene el mismo apartado, donativos en especie o en efectivo. En esta ocasión va a dar de alta los de efectivo, se le pone igual el tipo de persona que lo donó y se agrega. Y ya en automático se agrega lo que es especie y lo que es efectivo. Pues ahí está. Yo más o menos recordaba eso, que sí, como que había por separado cada uno de los campos para cada tipo de ingreso. Sí, es correcto. De hecho, si nunca te va a dejar meter, por decir, donantes en territorio nacional, tanto efectivo como especie en una sola exhibición, sino que primero registras especie y después efectivo. Ok, pues ahí está. Una respuesta. Muchísimas gracias, Brenda. Por Pues nada. muy bien. ¿Quién más? Bueno, Brenda, voy a apagar su micrófono para evitar que se vicie aquí. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo les pido un momentito porque perdón, pero se va a acabar la pila de mi computadora. Denme un segundito, por adelante, favor. Manuel, conéctala porque aquí tengo otra pregunta. Vamos a esperar un segundito al maestro Manuel, que creo que se le iba a acabar la pila. Agradezco a todos que han permanecido aquí hasta las últimas dudas. Vamos a leer ahorita la de Angélica Martínez. Sí, dice, creo que la duda de arrendamientos viene en la NIF D5. Bueno, ahorita lo comentamos. Perdón, listo, ya estoy listo. Discúlpenme ustedes. Adelante tu cámara, Manuel. Ahí está. Ya está, sí, perdón. Angélica Martínez hace una aclaración, más bien dice, creo que la duda de arrendamiento viene en la NIF D5. Es correcto, y se me pasó a comentarlo. ¿Es correcto quién, Daniel? ¿Quién fue la persona, Juan Carlos? Angélica, dijo Angélica. Es correcto. Y hablando de las NIF, precisamente, en la NIF de 5 habla precisamente de los contratos de arrendamiento y que se deben de revelar. Y habla incluso también de los de comodato y que se deben de revelar. Es más, dentro de nuestras notas a los estados financieros, debemos de poner nosotros un comparativo de la renta que pagamos. ¿Cuánto pagamos en un ejercicio y cuánto pagamos en otro ejercicio? Es correcto. La NIF D5 habla de los contratos de arrendamiento. Nos comenta Brenda Aranzazú Escamilla, que habló hace un momento también, dijo, maestro, respecto al tema del IVA, estamos en el entendido de que son actividades exentas de IVA cuando las donatarias otorguen en uso o goce temporal un bien, más no por lo que nosotros como donataria pagamos a un tercero.
Sí, correcto. Fue así como lo mencionamos, si no, pido una disculpa, fue invertido, está invertida la situación como lo comenta Brenda. Muy bien, pues ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Brenda, creo que Brenda Torres, adelante. Berenice Torres, perdón, alzó la mano. Adelante. Puedes abrir tu micrófono y o directamente mandarnos la pregunta. ¿Alguien más quiere participar? Estamos en el momento de preguntas y respuestas. Angélica, bueno, pues ya comentó, muy bien. Brenda ya nos hizo varias preguntas. Y ayudó, ¿correcto? Sí, claro que sí. Igual mencioné yo las cosas de manera invertida, un pequeño lapsus, disculpen, pero qué bueno, es un cambio importante este que acaba de comentar Brenda, y a los demás participantes les pido lo chequen la ley del IVA, fue un cambio de diciembre, les decía, de 2019, y valdría la pena echar una lectura, porque no sé si todavía está en mi pantalla, querido Juan Carlos. Adelante, se ve tu pantalla. Perfecto, porque les decía que la ley del IVA está dividida dentro de por capítulos, dentro de su articulado está dividido por capítulos, y hay un capítulo de enajenación, otro capítulo de servicios, otro capítulo de arrendamiento y otro de importación. Cada uno de estos capítulos tiene qué actividades son grabadas y tiene qué actividades son exentas. Entonces son distintos artículos dentro de esos capítulos dependiendo del acto o actividad. Esto la ley del IVA lo llama actos o actividades a estas, ¿sí? Entonces, los invito a que echen un ojo porque las fracciones, los artículos donde vienen los exentos están divididos aparte en fracciones. Hay fracciones donde son exentos pues, los libros, por ejemplo, la educación, cuando las escuelas cuentan con REBOE y una serie de cosas, ¿no? Los servicios, los salarios, que son objetos de la ley, en fin. Chequen porque es un cambio importante de la ley a partir de yo inicio en enero de 2020. Es un cambio importante. Pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas o comentarios por el momento, creo que ha sido muy interesante y de verdad más que interesante. Vemos el conocimiento que tiene el maestro Manuel Cabrera Barraza, la especialidad y obviamente la profundidad con la cual nos puede comentar mayores dudas que ustedes tengan. Sin más, pues les pido a todos que abran su micrófono para decirle adiós y gracias al maestro. Sin más, Manuel, muchas gracias nuevamente, de verdad, excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, maestro. Gracias, Manuel. Al contrario, gracias a ustedes, gracias, Moni. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Hasta luego a todos. Vamos a enviar la grabación de este webinar a cada uno de ustedes que de mañana ya lo tienen. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.